A partir de, vamos a ver, en Navidad yo te aviso ahí que lo que, si vamos a hablar de villancico. Miren, señores, hay una reflexión que quiero plantear en función al desempeño de la economía de la República Dominicana de cara al 2023. Yo inicié la semana indicando que estamos en una oportunidad para replantear determinadas metas en función al desempeño de lo que es la alta gerencia en finanzas, en políticas públicas, en lo que es la edificación de consenso entre los sectores con los temas medulares que necesita este país atender y resolver. Pero hay cuestiones que no se le pueden dar de lado. Yo no quería abordar este tema hasta que veo que el Banco Central de la República Dominicana reacciona al informe del Banco Barclays de los Estados Unidos y que en este banco realiza un informe preliminar con respecto al desempeño de distintas economías, sobre todo de países que tienen una alta dependencia de lo que es la deuda externa de cada nación, y proyecta este banco cuál será el comportamiento de estas economías, de estos países, a lo largo del año 2023. En cuanto a la República Dominicana, Barclays plantea que nuestro país tendrá serias dificultades. De hecho, plantea un posible escenario de default, es decir, de no poder pagar, de cumplir con los compromisos de la deuda externa, y que esto supondría un primer escenario de riesgo y por lo tanto ellos elevan la clasificación de riesgo de la República Dominicana en el sostenimiento de la deuda externa. El Banco Central a esto plantea lo siguiente. Dice que si bien el informe de Barclays continúa señalando el riesgo latente, dice el Banco Central de la República Dominicana, para nuestra economía, que constituye la capacidad de recuperación del sector turismo. El mismo también estima que el gobierno dominicano viene dando pasos en la dirección correcta que le permiten disponer de la holgura necesaria para absorber este choque adverso e iniciar un proceso de consolidación fiscal gradual. Iniciar un proceso de consolidación fiscal gradual, eso es reforma fiscal. Luego de la pandemia, apunta que las discusiones sobre la suscripción de la República Dominicana a un programa del Fondo Monetario Internacional como una alternativa viable para minimizar el costo de futuras necesidades de financiamiento. ¿Por qué Barclays plantea que República Dominicana tiene que firmar con el Fondo Monetario? Por lo siguiente. Más del 90% de la deuda externa de la República Dominicana está colocada en bolsa de valores. Al final nosotros no sabemos quién es el verdadero dueño del bono que nosotros colocamos en bolsa de valores. Nos dan el dinero a razón de la clasificación de riesgo del país y ese dinero el gobierno lo obtiene en las condiciones de financiamiento a las tasas promediadas en función a la calificación de riesgo. Y eso señala claramente que la nación entonces asume el compromiso del préstamo con esas instituciones, con esos tenedores de bonos, y a la vez pone en manos de la fluctuación del comportamiento de la economía o de la estabilidad económica mundial, la estabilidad de ese financiamiento externo. ¿Por qué desde la administración de Danilo Medina a la fecha se han decantado ambos presidentes por deuda en las bolsas de valores? Porque cuando usted asume una deuda multilateral, es decir, de un organismo internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, en fin, cualquier iniciativa multilateral, viene con un recetario
que muchas veces es contrario al deseo social y plantea prácticas inamistosas en términos de recaudación si hay crisis, pero a lo principal que le huyen los políticos es sobre la base de que ese préstamo está debidamente enfocado hacia dónde se va a invertir, es decir, te disciplina el gasto. Y como te disciplina el gasto, tú no vas a usar ese dinero a voluntad propia como primera medida y como segunda consecuencia. Entonces, usted tiene que rendir cuenta de la efectividad de la inversión. Y está sujeto, como tercer orden, a un monitoreo constante. Viene el Fondo Monetario, viene el Banco Mundial, revisan la tenencia de deuda del país. En fin, tú estás supeditado a que si planteaste, necesito dinero, toma, aquí está el financiamiento para ese objetivo, cumple con el objetivo, tú estás supeditado a que tengas que cumplir. Bueno, Danilo, sin haber inestabilidad en los mercados mundiales durante su administración, el presidente Medina, que subrogó el debate de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo a una reforma fiscal profunda y que establecía la escalada de la presión tributaria constantemente a lo largo de los años, como él dejó de lado eso, entonces sustentó el financiamiento, el crecimiento de la economía, tomando préstamos de manera irresponsable. Y no lo digo porque estoy yo ahora en la oposición. Siendo el propio PLD, lo denunciaba y decía que eso era incorrecto, a lo que me llevan cuentas. Entonces, en esa práctica nos llevó a un umbral de más del 50% del Producto Interno Bruto en deuda externa, gastando sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y ahora que fruto de la pandemia y mucho más de ahí, porque el dinero que ha tomado Luis Abinader en un gran porcentaje ha ido a proyectos que no son de infraestructura, que no son de inversión al capital, al desarrollo. Han sido para proyectos de modernización, como lo que leímos que aprobaron esta semana en la Cámara de Diputados. Es decir, dinero que van a cuestiones burocráticas, no de inversión, no de reinversión. Usted tiene un negocito, pide un dinerito prestado para expandir su negocio, usted va a ver el retorno de esa expansión. Pero no, usted tomó un dinerito para remodelar la oficina y usted no va a ver el retorno de esa inversión. Entonces, así ha sido la característica de los préstamos de Luis, la de Danilo de instaurar esa tendencia sin tener que rendir cuenta y la de Luis de un dinero que se va en cuestiones burocráticas. Y ahí nos ha llevado al escenario de que por cada $100 que produce la economía debemos 77. Por cada $100 que se mueve en el país, por cada 100 pesos, se deben 77. Usted puede planificar el resto con 33. Entonces, en ese escenario es que estamos nosotros surfeando el futuro del país y estos informes nos están dando en la cara dos señales peligrosas. La primera, Estados Unidos ha acumulado ya 3 trimestres de este año en decrecimiento. Las políticas de la economía plantean que que si se suma 2 trimestres consecutivos en decrecimiento, la economía entra en recesión. ¿Por qué no se ha declarado formalmente la recesión en los Estados Unidos? No se ha declarado porque el desempleo todavía está en abundancia. O sea, la economía está produciendo mucho empleo. Y por eso técnicamente han buscado un bajadero para no declararlo. Pero ya hoy, el ministro de Finanzas de Inglaterra acaba de declarar a Inglaterra en recesión económica. Inglaterra tiene un peso extraordinario en los mercados financieros de los Estados Unidos.
y ya esa economía acaba de decir, estamos en recesión. Ahí veremos las consecuencias en los Estados Unidos. Si nosotros vamos a una tendencia mundial, que lo dicen los organismos internacionales en el área económica, de que las principales economías del país, del planeta, entrarán en recesión y en estanflación, entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Porque si nosotros entramos en default de pagos, nos van a elevar la calificación de riesgo país, que ya este banco con este informe lo está señalando, y al elevarlo el riesgo, entonces va a aumentar el costo de la deuda, nos suben la tasa de interés. Y eso, sumado a la crisis del sector eléctrico, que ya el CRES dice que el 42% de lo que se está facturando en el sector eléctrico está yendo en pérdida del sistema por transmisión y no pagos. Es decir, el Estado tiene que buscar por cada $100 que se produzca, que se consuma en el sector eléctrico, el gobierno tiene que sacrificarse, pagar $42. Ya ahí te está diciendo claramente que las finanzas y el motor y el sector energético, que es el motor de la economía, te están dando dos alertas en el tablero que debe ser sentido de debate. Por eso lo aporto al debate, aunque le pique a 2 o 3, y no estoy siendo partidista con este comentario, sino llamando a la atención, porque eso son cuestiones de riesgo, que si yo fuera netamente partidista en mis postulados, en mis planteamientos, pues me quedara calladito y vería cómo se cae el gobierno solito con sus propios actos, incongruencias y sobre todo, llegaría a decir hasta ignorancia.